No pasa nada. Vale, gracias. Pues buenos días a todas las asistentes, a Manuela y a Tania. Un placer estar aquí. Hoy vamos a hacer la clase de colorimetría. Es una clase más bien teórica en la que sí que pediremos un poco de vuestra ayuda para colaborar y estar un poco jugando con un juego que tenemos preparado para entender bien lo que es la mezcla de los tintes. Tenemos la ayuda de Gisela, que cualquier cosita que no entendáis o que no se me entienda bien, nos traducirá. Voy a compartir pantalla. A ver. Vale. ¿Se ve bien, Gisela? ¿Lo vemos bien, Gisela? Sí, sí, lo vemos bien. Sí, sí. Perfecto. Bueno, hoy vamos a trabajar la colorimetría. Antes de todo, sí que me gustaría hacer una breve presentación de la marca y de los puntos más fuertes que tenemos en nuestra marca. Ya sabéis que nuestra marca Tuya tiene laboratorio propio, que está aquí en Barcelona. Tiene presencia tanto nacional como internacional y contamos siempre con un departamento de investigación y desarrollo para estar a la última tanto con las nuevas tendencias, los nuevos productos, etc. Damos un servicio al cliente como sería en esta ocasión, es decir, por cada compra del producto o por cada lanzamiento de producto siempre ofrecemos un acompañamiento y un apoyo en todas nuestras formaciones. Y actualmente ya superamos los 50 países, que esta diapositiva es un poco más antigua, pero actualmente ya estamos a 50 países a nivel internacional. Tuya no únicamente trabaja la línea de ojos, que es la línea que nos vamos a centrar hoy, sino que trabajamos tanto línea de uñas como línea de manos y pies. En la línea de uñas podréis conocer diferentes constructores, la gama de nuestros Gel On Off, nuestros esmaltes semipermanentes y esmaltes deluxe y clásicos de larga duración. Hoy vamos a trabajar lo que sería la mirada perfecta, más centrándonos en la colorimetría. Vamos a empezar con el visajismo y hacer los diferentes puntos más concretos para hacer una buena estructura de la ceja y dar una forma mucho más estética en la mirada. Escoger sobre todo el color ideal para cada tipo de cliente según la tez que tenga, es decir, vamos a dar un servicio perfectamente personalizado y así potenciar de una manera la mirada. Aquí tenéis algunos ejemplos que hemos realizado las asesoras y hemos querido compartir con vosotras para que veáis el antes y el después. Cambios tan increíbles como el que vemos en pantalla, es decir, cejas hilo se pueden dar una nueva forma con nuestros productos, con un alisado y una tinturación adecuada para el cliente sin necesidad de acudir a una micropigmentación o a un microblading. Vamos a hacer un breve repaso sobre todas las fases del ciclo capilar y sobre toda la estructura del pelo. Empezaremos con la fase anágena, que sería la fase de crecimiento del pelo, es decir, el nacimiento. La fase catágena, que sería la fase, el término más largo de vida del pelo, cuando ya se aposenta y ha crecido. Y la fase telógena, que la fase telógena es la fase terminal del pelo, cuando se crea una germinación, que sería este pelito de aquí, que nace, empuja al pelo antiguo para hacerlo caer y enseguida sale uno nuevo. Es decir, el bulbo piloso nunca estará vacío. Esta sería la estructura de nuestro pelo, tanto de la ceja como de las pestañas. Os podéis fijar que la cutícula es la capa más externa del pelo, es completamente transparente y no tiene nada de color. El color lo vamos a encontrar siempre en el córtex, que sería la parte más extensa que tenemos en nuestra estructura, y es ahí donde nos marcará la forma que tiene el cliente, es decir, si es un pelo liso, es un pelo rizado, es un pelo rebelde, y también nos marcará el color natural del pelo, ya que se encuentra el pigmento, se encuentra la melanina natural del pelo del cliente.
Y por último, la última capa, la más interna, sería la médula. La médula puede estar o no estar, es decir, puede estar ausente en cualquier estructura del pelo, ya que no es necesaria en pestañas y cejas. Es más habitual encontrarla en el pelo del cabello. Los puntos más comunes a tratar en un visajismo sería el punto A, B y C. Y esto lo vamos a trabajar respecto a la anchura de la nariz para poder direccionar de una manera mucho más personalizada la forma de la ceja y sobre todo la anchura de la ceja. Estos serían diferentes diseños de cejas que encontramos en el salón. La Classic Shape, que siempre dependerá el punto de inicio con la anchura de la nariz, es decir, según la anchura de la nariz nos guiaremos de una aleta interna o de una aleta externa para poder trazar una línea recta y marcar bien el inicio de la ceja. El punto B, que sería el punto más elevado de la ceja, el punto de altura, y el punto C, que sería el que marcará la terminación de la ceja. Esta sería una Classic Shape, que es una ceja con un punto de altura bastante marcado, como podéis ver en la forma de la imagen que tenemos en pantalla. La Moderate Shape es otro estilo de ceja. También lo cogeríamos desde la aleta de la nariz, siempre, tanto el inicio como el punto de altura como la terminación de la ceja, pero si os fijáis el punto de altura está mucho menos marcado. Este tipo de ceja veréis que se trabaja mucho en rostros muy alargados, ya que una ceja sin punto de altura nos va a hacer un efecto visual de un rostro mucho más ancho. En cambio, si yo encontrara un rostro, muy alargado y aún así le pongo un punto de altura muy remarcado, ¿qué pasaría? Que estiraría muchísimo más el rostro, no lo podría corregir. Y hoy vamos a ver cómo corregir ese tipo de rostros. La Italian Shape, que es otra estructura de ceja con un punto de altura mucho más redondeado, que ahora a continuación veremos a quién dirigiríamos este tipo de estructura. La French Shape, un arco mucho más marcado. Y ahora vamos a ver las formas más comunes que nosotros corregiríamos en el salón. La primera más común sería la ceja coma. La ceja coma, como ya veis, es una ceja que tiene mucho vello en el inicio de la ceja, pero el resto de la estructura es una ceja hilo. ¿Cómo vamos a corregir ese tipo de ceja? Haciéndole un alisado para poder dar un cuerpo mayor a la estructura de la ceja, una tinturación y sobre todo depilando el inicio de esta ceja. En vez de tener una ceja completamente redondeada, la cortaré depilando completamente en recto para poder dar una estructura mucho más ancha. Incluso trabajando un grosor en la ceja con la ayuda del alisado, aprovechando el grosor de pelos que tiene en el inicio de la ceja. ¿Alguna pregunta? No, perdão, Aida, peço à menina Aida que entrou agora, por favor, se não se importa de desligar o microfone. E bem-vinda, obrigada. Perfecto. La ceja hilo, que tendríamos que realizar un alisado y depilando la terminación de la ceja para que no sea eternamente larga y sobre todo con alisado dándole un cuerpo mayor a la ceja para ensanchar un poquito ese vello, que sería como la foto que hemos visto al inicio de la formación, que se veía una persona mayor con una ceja completamente en hilo y nosotros le hemos dado un cuerpo mayor a esa ceja. Eso ha sido gracias a un alisado, una tinturación y sobre todo depilando la terminación de la ceja para acortar esa estructura. La ceja corta, que deberíamos trabajar únicamente un tinte, ya que no podemos trabajar un alisado porque no se encuentra vello, y siempre concienciando que el tinte de Tuya es experto y específico para trabajarlo encima de pelo. No es un tinte que nos va a marcar con una durabilidad tan extensa en la zona de la piel, ¿vale? Es más en el pelo, por lo que si no se encuentra un vellito en la zona a trabajar, el sombreado en piel va a durar días.
En cambio, si se tinta en pelo, va a durar aproximadamente unas 6 semanas. La ceja poblada, que como profesionales es la que más disfrutamos, ya que haremos una estructura mucho más nueva prácticamente al cliente, que proporcionaríamos un alisado, un tinte y una depilación a todo lo que veis fuera en sí del cuerpo de la estructura en rojo. Vale, ¿cómo escogeremos la forma correcta respecto a la posición de la ceja, la anchura de la nariz y el tipo de rostro de nuestro cliente? Esto como profesionales debemos saber asesorar al cliente respecto a estos 3 puntos. La primera sería en la posición de los ojos. Yo, para realizar una buena estructura en la ceja, voy a fijarme en la posición de los ojos del cliente. La forma ideal y la medida ideal sería que entre los 2 ojos que tiene el cliente me cabiera perfectamente un tercer ojo. De todos modos, si los ojos estuvieran muy separados y no me cabiera un tercer ojo, debo coger la medida de la aleta interior para poder trazar el punto A. La aleta exterior, perdonad, para poder trazar el punto A. Todo lo contrario, si los ojos son muy separados, si los ojos son excesivamente separados, yo no voy a coger la aleta externa para trazar una línea recta en el inicio de la ceja, sino que lo que voy a hacer es coger la aleta interna, trazar una línea recta para marcarnos el punto A y de ese modo, voy a marcar el inicio de la ceja. Es decir, yo debo adaptar el inicio de la ceja según la posición de los ojos que tenga nuestra cliente. Lo mismo pasaría en la anchura de la nariz. Si tenemos una nariz muy ancha, yo no puedo coger la aleta externa, porque si no separaría mucho más las cejas. De lo contrario, por una nariz muy ancha, cogería la aleta interna del cliente para trazar una línea recta y dar el aspecto visual de unas cejas mucho más juntas. Todo lo contrario sería de un rostro mucho más estrecho. Cogería y haría una línea recta sin un punto de altura muy exagerado, como os he comentado, para poder estirar mucho más el rostro. Si os fijáis en esta foto, os marca mucho el punto de altura del cliente respecto a la forma de la ceja, de forma del rostro. Por ejemplo, un rostro muy ovalado, si os fijáis, el punto de altura está poco marcado, para que yo pueda dar un aspecto visual del cliente con un rostro más ancho. En cambio, un rostro redondeado, si os fijáis, el punto de altura lo marcaremos mucho más para poder estirar ligeramente el rostro. Lo mismo en un rostro alargado, un rostro cuadrado, un rostro corazón y un rostro diamante. Fijaros bien en el punto de altura para corregir esa estructura de la cara. ¿Sí? ¿De momento hay alguna duda? ¿No? Têm alguma dúvida? Se entretanto tiverem alguma dúvida, por favor, podem interromper o vídeo e coloquem as vossas questões. Se não quiserem falar, podem sempre escrever também por mensagem. Penso que até agora ninguém perguntou nada. Perfecto. Obrigada. Vale, vamos a empezar ya con la parte de la colorimetría. Hemos hecho un breve repaso del visajismo respecto a los puntos que tenemos que tener en cuenta para dar una forma u otra, pero ahora lo que tenemos que tener más en cuenta es en saber adaptar un color específico o una mezcla de colores según el rostro que yo tenga, según la tez del cliente, para poder acertar mucho más con el color. La colorimetría es la ciencia que estudia el color. Eso nos servirá en nuestro sector para poder escoger el tinte adecuado para nuestros clientes. Los colores se dividen en colores acromáticos, colores cromáticos y colores semicromáticos. ¿Eso qué significa? Que tendremos una escala de blancos, grises y negros, que serían los acromáticos. Los cromáticos serían la escala de los colores vivos y los semicromáticos serían la escala con colores diluidos con un poco de gris, ¿vale?
Y luego los dividiríamos en colores cálidos o fríos. Ahora bien, colores primarios. Todas sabéis que los colores primarios son los colores que no se pueden conseguir mediante ninguna mezcla. Es decir, son los colores principales, como el color magenta, el azul cian y el amarillo. Mezclando los tres colores primarios, es decir, mezclando el magenta con el azul y el amarillo, obtendríamos la tonalidad del color negro. ¿Vale? Colores secundarios, que es los que vemos en pantalla, serían mediante a la mezcla de dos colores primarios. Por ejemplo, un azul y un amarillo harían el verde. Colores terciarios. Un color terciario es un color que se mezcla a base de un primario y a base de un secundario. Es decir, un ejemplo, mezclaríamos el verde conseguido de un color secundario, mezclando el amarillo y el azul tenemos el verde, pues yo mezclaría el verde junto con el amarillo. ¿Qué color obtendríamos? Un color lima. ¿Vale? Esto sería un color terciario, mezclando uno primario con uno secundario. A eso me refiero porque Tuya tiene los tintes basados en el círculo cromático de la colorimetría que se encuentra en cualquier sector. Es decir, cada tinte tiene una base de color y yo necesito saber esas bases de color para saber si se trata de un color frío o se trata de un color cálido o según el color en contraste que me va a quedar mezclando unos colores. ¿Vale? Es decir, yo veo que el marrón ceniza, el castaño rojizo, el castaño claro están en tonos cálidos, si os fijáis. ¿Por qué? Por la base de los colores. En cambio, el grafito, el negro violeta, el negro azulado y el marrón nos lo encontraríamos en tonos fríos. ¿Vale? ¿Esto por qué lo tengo que saber? Porque a mí, por ejemplo, si nosotros estamos viendo a Gisela, yo a Gisela, por ejemplo, tendría que analizarle, en vez de ponerle directamente un tono marrón, tendría que analizarle si ella tiene una tez fría o tiene una tez cálida, porque tal vez el marrón, por mucho que yo lo vea como su pelo, yo puedo a Gisela ponerle una tonalidad más cálida, más acorde con su tonalidad de piel, su tonalidad de ojos, etc. Un marrón, si yo se lo pongo a Gisela, al tener una tez muy fría el marrón, le quedaría demasiado oscura la ceja. Por lo que siempre tenemos que tener muy presente la tez del cliente respecto a los colores elegidos. Vamos a ponerlo más fácil. Los tintes, tanto de peluquería como en este caso de cejas, tienen una altura de color, ¿vale? Como la que vemos en pantalla. Si os fijáis, de la tonalidad del 10 al 6, que son cabellos rubios, esos cabellos tienen mucha más pigmentación roja o amarilla. En cambio, un cabello marrón, como el que vemos en la parte superior, su pigmento tiene mucho más de negros y marrones. Es por eso que se endurece mucho más ese vello. ¿De acuerdo? Los tintes de Tuya los vamos a dividir en alturas de color, ya bien sean más brillantes a menos brillantes, más fríos a más cálidos o los subtonos que pueden tener los tintes de Tuya, que si os acordáis ahora del círculo cromático los teníamos como base. Voy a tirar para atrás para que os hagáis una foto de este círculo cromático que os ayudará a detectar el tono de base del cliente. ¿Sí? Los tintes de Tuya y los tintes en general se basan de 4 leyes específicas para poder trabajar en un tinte con otro. La primera ley del color sería que un color frío siempre va a dominar encima de un color cálido. Es decir, si yo hago una mezcla de un tono frío con un tono cálido, el color que va a predominar en esa mezcla siempre será el frío. ¿Vale? Segunda ley del color.
siempre que mezclemos dos colores que se hagan contraste entre sí, se van a neutralizar. ¿Vale? Es decir, si yo mezclo un castaño claro, por ejemplo, si yo me vuelvo al círculo cromático, si yo mezclo un castaño claro con un grafito, siempre el tono del castaño claro se va a neutralizar. ¿Por qué? Porque estoy mezclándolo con un color que está completamente en su contraste. Lo mismo pasaría con un castaño rojizo, por ejemplo, a un negro azulado. ¿Por qué? Porque las bases del naranja y del azul se neutralizan. Tercera ley del color. Un tinte nunca se puede aclarar con otro tinte. Es decir, si a Gisela, que es a la persona que tenemos en cámara, yo le quiero poner, ahora Gisela, imaginaros que se quiere teñir de un rubio platino. Si ella se quiere rebajar el tono de sus cejas, yo no le puedo poner un castaño claro, porque el castaño claro se va a tintar respecto a la base que tiene Gisela ahora mismo. Yo, para aclarar la base de Gisela, tendría que primero decolorar, ¿vale? Es decir, un tinte nunca va a aclarar encima de otro tinte. Siempre tengo que contar con una previa decoloración antes. Recordar que la decoloración no se podría realizar el mismo día del servicio de un alisado de cejas. Siempre tendrían que esperar unas 24 o 48 horas. ¿Vale? Y la cuarta ley del color es que los colores cálidos suelen engrosar las facciones y aumentan su volumen. En cambio, un color frío suele endurecer y adelgazar. Pasa lo mismo con la ropa. Un color negro, siempre decimos que el color negro nos viste más, nos adelgaza, nos hace un poco, nos estiliza un poco más el cuerpo, ¿no? En cambio, una camiseta de color blanco siempre va a predominar a más engrosamiento, más volumen. Pues pasaría lo mismo con los tintes. Unos tintes en cálidos siempre van a engrosar esa ceja. En cambio, unos tintes oscuros, unos tintes fríos, siempre van a endurecer y adelgazar más esa mirada. ¿Vale? Eso no quiere decir que ahora pongamos a todo el mundo en colores fríos para que adelgacen su mirada. Siempre va a ser respecto a la base del tono natural que tenga el cliente. Vale, la correcta elección del tinte. Eso es muy importante, que contamos con 3 factores. El primer factor sería el color natural del rostro, es decir, si es una tez fría o una tez cálida. Aquí tenéis unos ejemplos de las tonalidades. Si os fijáis, en las tonalidades frías suelen ser más rosáceas, tienen más rojeces en la zona de los, digamos, donde ponemos el rubor, ¿vale? De las mejillas, suelen ser muy, muy blanquecitas. En cambio, los tonos mucho más cálidos suelen ser tonos más amarillos, ¿vale? Segundo punto que tenemos que tener en cuenta, el color de los ojos. Si es un color frío o un color cálido. Por ejemplo, colores verdes, grises, azules, suelen ser tonos más fríos. En cambio, colores negros, marrones oscuros, tonos miel, suelen ser tonos cálidos. Y el tercer punto y último que tenemos que tener en cuenta es el tono natural del cabello de la persona. Aunque el cliente vaya teñida, siempre me voy a fijar en su raíz para yo detectar si su tonalidad natural es un tono cálido o un tono frío. ¿Vale? Por ejemplo, normalmente en una piel clara, unas cejas claras o unos ojos claros, siempre vamos a jugar con tonos claros, como por ejemplo el castaño claro, por mucho que luego lo neutralice con algún otro pigmento. En pieles morenas, en tonos más café, cejas oscuras, siempre vamos a tirar para tonos medianos, es decir, jugando con una mezcla de colores. Y en pieles oscuras, pelo oscuro, mezclaremos siempre los tonos más fríos, ¿vale? Gama de colores de tuya.
Un grafito, por ejemplo, que sería este tono que tenemos aquí en pantalla, siempre lo vamos a aconsejar en canas, tonalidades grises, negros, un negro ceniza. Un castaño claro, por ejemplo, que sería el tercero que tenemos aquí, lo enfocaríamos más en cabellos rubios, castaños o castaño claro. Un castaño rojizo, por ejemplo, que sería el tinte segundo que tenemos aquí, siempre lo vamos a enfocar a tonalidades más caoba, más chocolate, más pelirrojas. Importante que sepáis que el castaño rojizo no es un tono en sí que si se pone solo no me va a quedar la ceja roja. Si se pusiera solo me va a quedar un tono chocolate, es decir, un tono muy natural. En cambio, si yo lo neutralizo o lo mezclo con un castaño claro, es decir, mezclo estos dos de aquí, ahí sí que marcaríamos un tono más rojizo, ¿vale? Pero en sí, el tono natural del castaño rojizo es un tono chocolate. Luego tendríamos el marrón ceniza. El marrón ceniza es mucho más natural, es un tono para colores más claros, castañitas claras, un color muy cálido. ¿Por qué? Porque como base tiene un tono naranja, que es lo que hemos visto en el círculo cromático. Y el gris taupé, es importantísimo que sepáis que el gris taupé es un tono que vais a poner muchísimo, tanto solo o bien como para neutralizar los otros tintes. ¿Por qué? Porque es un tono topo, es un tono maquillaje, por lo que puedo utilizarlo para mezclarlo con el castaño claro y hacer un rubio ceniza, un castaño claro con efecto maquillaje, ¿vale? Es un tono muy, muy natural. El color, gracias a un péptido que se llama Active Color, que lo veremos a continuación, dura 6 semanas en el pelo de nuestro cliente, por lo que le aportamos un servicio duradero en su vello. Repito lo mismo que he dicho al principio, no es un tinte que pigmente piel, ¿vale? En piel lograremos un sombreado, que gracias a los nuevos productos que hemos lanzado ahora, tanto con el Brow Shampoo como el Scrub de cejas, vamos a pigmentar mucho más la ceja, lo que es la piel. Pero en sí no nos engañemos, un tinte de tuya en piel va a durar aproximadamente unos 8-11 días como mucho. En cambio, en pelo va a durar 6 semanas en perfectas condiciones. Las mezclas más comunes que solemos... Perdonad. Las mezclas más comunes que solemos utilizar. Siempre en proporciones iguales, es decir, un 50-50 para neutralizar ambos tonos. Otra opción sería más cantidad del claro, es decir, un 70% del claro y un 30% de un tinte oscuro. O al revés, más cantidad del oscuro, un tono, un 70% del oscuro y un 30% del cálido. Recordar la segunda ley del color, que era que un tono oscuro, si ponemos mucha más cantidad, siempre va a neutralizar el claro, ¿vale? Por lo que ser conscientes a qué tipo de mezcla le haremos según el interés del cliente. Como bien os estaba comentando antes, los tintes de tuya no únicamente es la pigmentación, sino que está en su composición una nutrición intensa. Es por eso que se recomienda hacer siempre el mismo día del servicio que un alisado de cejas, es decir, porque tienen estos principios activos como el aceite de argán, la queratina, la aloe vera y la boswellia serrata, junto con el Active Color, que es la micromolécula de tinte, y si tengo la cutícula abierta, todos esos principios activos inciden hasta el córtex, ¿vale? Todos nuestros tintes están testados, nuestros tintes y nuestros productos están testados dermatológica y oftalmológicamente, por lo que cuentan con un número de registro sanitario en el que podéis estar completamente seguras a la hora de trabajar con vuestras clientas y sobre todo dar esa tranquilidad a las clientas de los productos con los que estáis trabajando.
Productos necesarios que vamos a trabajar a la hora de un alisado de cejas. Sobre todo un desmaquillante, un prealisador de cejas, el gel de permanente, que lo vamos a trabajar según el tiempo de exposición que el cliente necesita. Recordar que en cejas con un pelo fino vamos a trabajarlo 9 minutos, un pelo medio 12 minutos y un pelo grueso 15 minutos. Esto en cejas. En pestañas ya sabéis que siempre serán 15 minutos, pero en cejas podéis jugar según el tipo de pelo que el cliente tenga. Repito los tiempos de exposición. 9 minutos si es un pelo fino, 12 minutos si es un pelo medio, 15 minutos si es un pelo grueso. Y aplicaríamos el mismo tiempo de exposición que el neutralizante. Y recordar que estos dos productos van recubiertos con un film osmótico durante su tiempo de exposición. Productos para las cejas, sobre todo el tinte, la solución especial tinte, que entre ellos lo mezclaríamos siempre un 50-50, es decir, el mismo porcentaje de tinte que yo aplique, aunque yo haga mezcla, siempre vamos a tener el mismo porcentaje en la solución especial tinte, ya bien sea en crema, como la que tenéis en pantalla, como en líquida. Recordar que las dos tienen la misma eficacia, solo que uno es textura cremosa y el otro es textura líquida. Y recordar que tuya juega con un volumen de oxigenada no más de 3, ¿vale? Ser conscientes que en peluquería todas aquellas personas que se tiñen con el mismo tinte de pelo están trabajando con una oxigenada de un volumen que puede llegar hasta los 40. En cambio, tuya ha diseñado un tinte específico para la zona ocular con el que jugamos con un volumen de oxigenada que no llega ni al 3. O sea, imaginaros lo cuidadoso que es para el pelo del cliente y sobre todo para la zona ocular. El pincel y el godet para hacer la mezcla. Productos complementarios que podemos encontrar para ofrecer al cliente cuando hacemos el servicio para que compre y se lleve a casa. El Brow Intensifier, que tenemos 3 tonalidades. Recordar que es un maquillaje diario con una serie de principios activos que ayudan a reactivar el crecimiento del pelo. Además, también llevan unas microfibras que nos rellenan perfectamente las calvicias o los huequitos que pueda tener el cliente. Luego tendríamos el Lash Filler Botox, que es un producto profesional que vamos a finalizar nuestros servicios tanto de cejas como de ojos, de pestañas, perdonad, para engrosar en cuanto a diámetro el pelo de la pestaña o de la ceja. Esto nos servirá para dar un plus mayor al servicio, por lo que vamos siempre a cobrar ese pequeño suplemento, igual que visteis en la parte demostrativa. Da Juan ahí. Vale, un momento. De res. Vale, tendríamos la crema regeneradora, que también la conocéis. Que recordar que la crema regeneradora siempre, a no ser que apliquéis el Lash Filler Botox, siempre es un producto que vais a aplicar al final de vuestros servicios, sin cobrar un plus aparte. Es una crema que os va a finalizar vuestros servicios gracias a su pH ácido, ¿vale? Que os va a facilitar el sellado en cutícula. Recordar, como dijimos en la parte práctica, que siempre vamos a tener que escoger si aplicar el Lash Filler Botox o la crema regeneradora. Nunca se van a aplicar los dos productos a la vez, porque aportaríamos mucho peso a la pestaña y perderíamos el efecto. Y por último tenemos el Booster Gel. El Booster Gel es un serum que reactiva el crecimiento del pelo, del bulbo piloso, para que nazcan fuertes, más largos y
sobre todo más cantidad, más volumen, tanto en pestañas como en cejas. Es un producto de retail, que es un serum que nos vamos a poner como si fuera un eyeliner en la zona de pestañas todas las noches, o bien donde yo tenga la calvicie localizada en la zona de la ceja para así reactivar su crecimiento. Escogemos tintes, chicas. A ver, a ver cuántas chicas tenemos. Tenemos, creo que 3 chicas. Así que vamos, si te parece, Gisela, a jugar un poquito con diferentes modelos que tenemos aquí en pantalla. Sim. A colega está a dizer que irá fazer um exemplo, por exemplo, ela vai agora explicar o exemplo de uma modelo que está a aparecer agora na vossa tela, e depois gostava que tentassem saber qual seria a mistura numa delas e pedia a vossa participação. Não se preocupem, é normalíssimo que possam não acertar à primeira, mas é exatamente para isso que estamos aqui, para a colega explicar realmente qual será a melhor mistura e de que forma é que poderíamos escolher a cor correta para cada um destes exemplos, que isto é daquelas coisas que nos irá surgir no nosso dia-a-dia, neste caso vocês profissionais, que vos vai aparecer as vossas clientes, e vamos tentar encontrar realmente a melhor cor consoante todas estas características que a colega esteve a explicar agora até esta parte, está bem? Por favor, participem, ela vai explicar então agora a primeira modelo e depois vamos então ver as seguintes, está bem? Obrigada. Perfecto. La primera modelo podemos describirla un poco entre todas. Vemos que tiene una tez bastante cálida debido a su tonalidad natural del pelo, su tonalidad de piel y sobre todo el color de sus ojos. Respecto a ese tipo de facciones, ¿qué tinte le podríamos aconsejar a ella? ¿Qué servicio de tinte le ofreceríamos al cliente? Recordar que podéis hacer mezcla, es decir, que no solo tenéis que escoger uno, pues podéis hacer mezcla. Y la verdad es que la primera opción tenéis bastantes tintes en poderle aportar al cliente, así que animaros y ir comentando a ver qué color le aplicaríamos. Doy yo al principio en la primera modelo. Sí, sí, por favor. Si vemos respecto a las facciones que tiene nuestra clienta, podríamos añadirle un castaño rojizo. Como bien he dicho, si se aplica solo es una tonalidad chocolate, por lo que no os penséis que se quedará la ceja roja. Únicamente se quedaría roja en el caso de que la mezclara con el castaño claro. Es decir, puedo aplicar el castaño rojizo, marrón ceniza, o bien mezclar el marrón ceniza con el castaño claro para obtener una tonalidad mucho más cálida, mucho más clara. ¿Sí? Vamos con la segunda. Vamos a analizar las facciones del cliente. Según su tonalidad de piel, su tonalidad de ojos y la tono natural del cabello, las chicas que estáis conectadas, ¿qué diríais? ¿Que es una tez fría o una tez cálida? Então, quem é que será a primeira a nos ajudar? Ou deem, por favor, a vossa opinião. Sei que estamos pouquinhas, mas acho que conseguimos. Olá, Gisela. Olá, Tânia, bom dia. Então. É porque às vezes temos alguma dificuldade, eu pelo menos vou falar por mim, tenho alguma dificuldade em perceber, como eu não conheço todas as cores, os nomes. Por isso é que é mais difícil estar a dizer o nome da tinta, porque como não sei os nomes todos. Sim, mas no caso deste exemplo, o que a colega estava a perguntar é em relação às feições desta modelo, não é? A nível de tom de pele, de tom de cabelo. Eu colocaria um castanho assim mais frio. Ok. Más fría, perfecto. Sí. Entonces, yo por ejemplo a esta modelo vemos que es una tonalidad bastante fría,
aunque tiene el cabello como si fuera un castaño claro, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar encima de esta modelo? El primer tono que escogería para ella sería lógicamente un castaño claro, pero ¿qué pasa? El castaño claro tiene una base amarilla. Una base amarilla es un tono cálido. Entonces, para adoptar un poquito esa tonalidad respecto a la tez fría que tiene nuestra clienta, voy a neutralizar el tono con un gris taupé. Exatamente. Un gris taupé en el caso de que quiera un efecto muy natural, un efecto maquillaje, que jugaremos con un 50% de gris taupé y un 50% de castaño claro, o bien si nos dice el cliente que quiere una ceja bastante más oscura que su raíz natural del pelo, en vez del gris taupé lo mezclaría con un grafito, que sería el color contraste del castaño claro para poder neutralizar perfectamente esa tonalidad amarilla que tiene como base el castaño claro. Muy bien, Tania. Vamos a la siguiente modelo. ¿Qué diríais? ¿Que tiene una tez cálida o una tez fría? Ella engaña un poquito. Cálida. Es una tonalidad cálida. Ok, ¿el resto de compañeras estáis de acuerdo? Não percebi. Ela estava a perguntar o que é que acha em relação a esta modelo, se tem um tom mais quente, a nível da pele, um tom mais quente ou um tom mais frio. Esta próxima modelo, o que é que acham? Eu acho que é um tom mais quente por causa do cabelo. Já has entendido? Oh, Gisela, diz-me só uma coisa. Na anterior, a última tinta é azul, A última tinta é o gris taupé. mas é um género de um azul? No, Não. el último del anterior es el grafito. É grafito, perdão, sim, é que não dá para entender muito bem, é o grafito. O grafito é um tom acinzentado, isto Ok. para poder neutralizar o tom do castanho claro que se poderia fazer a mistura, ou o gris taupé, são as três cores do tom anterior, gris taupé, o castanho claro e o grafito. Mas Sí, coloca... Gisela, coméntale que si escoge la mezcla del castaño claro y el gris taupé es para dejar un tono muy natural, muy neutral, un efecto maquillaje. En cambio, si el cliente nos quisiera enmarcar mucho esa ceja, es decir, que le gustaran las cejas muy marcadas, el castaño claro lo mezclaría con el grafito en vez del gris taupé, porque me quedaría más oscuro. Percebeste? Para poder marcar mais, iríamos buscar o tom mais escuro, que é o grafito. O grafito dá uma tonalidade de cinzas. No Sim, caso, é 50-50 ou é mais de um... 50-50, en este caso sí. Sim, Ok. exatamente. E depois, se fosse para ser um tom mais natural, já iria mais para o gris taupé e o castanho claro, dando Certo. sempre 50% para neutralizar, a dar ali um tom mais intermédio. Portanto, para marcar mais seria com o grafito, para marcar menos seria com o gris taupé. Vale. É um tom mais clarinho, enquanto que o grafito já é um tom mais escuro, que vai buscar os tons acinzentados a mais escuros. Claro, pensar que el gris taupé es un tono neutral. En cambio, el grafito, si recordamos el círculo de colores que yo he enseñado antes, tendría como base el tono violeta. Uhum. Aqui. ¿Sí? Ok. Conseguem ver aqui não sei se depois vocês estão a ver a tela, Sim. mas não conseguem ver a imagem, não é? Do círculo. Vê-se. Sim? Pronto, e então a próxima modelo, o que é que podemos falar sobre ela? Eu vou deixar ficar aqui a imagem para vocês poderem ver. As outras meninas, por favor, se quiserem participar também. Faz mal, Tânia, vamos tentando na mesma, assim é da forma que realmente fica mais a entender melhor as tonalidades da cor. Sí, si os equivocáis, no pasa nada, chicas, para Claro. eso estamos. Para jugar, equivocarnos y así aprender más. Exatamente. A Aida está a dizer que não consegue ligar o áudio agora. Deixa eu ver que eu não vi, eu estava aqui com isto à frente e não estava a conseguir ver a tela. Tem pouca internet. Então, Aida, mas pode escrever, se quiser pode escrever aqui na mensagem e nós vamos ajudando.
nesta próxima modelo, quais seriam as cores que acha que poderíamos fazer mistura em relação ao próximo exemplo? Aqui tinha que ser um tom mais ruivo. Exato. Recordar que hemos comentado que tenemos en la gama de colores un castaño rojizo. Y si yo quisiera que ese castaño rojizo me quedara una tonalidad más caoba, más como el tono de su pelo, lo mezclaría con otro tinte. ¿Os acordáis del tinte que he dicho? Não, El castaño claro. são muitas. Pois é. Mirad, os lo voy a explicar para que así lo entendáis muy fácil. Si la tonalidad de la ceja de este modelo que tenemos ahora quisiera una tonalidad natural, es decir, sin que fuera esa tonalidad caoba, esa tonalidad pelirroja, yo jugaría con un marrón ceniza, porque recordar que hemos dicho que el marrón ceniza se aconsejaría para en tonalidades más claras, un castaño claro, por ejemplo, pero en cambio, si el cliente nos dijera, no, yo quiero las cejas del mismo color que mi pelo. Si yo pusiera el castaño rojizo solo, me quedaría una ceja muy oscura, porque hemos dicho que el castaño rojizo solo sería un tono chocolate, un marrón chocolate. En cambio, si yo mezclo un 70% del castaño claro y un 30% del castaño rojizo, haríamos una tonalidad como el cliente, es decir, una tonalidad rojiza, una tonalidad caoba. ¿Sí? ¿Se entiende? Sim. Perfecto. Vamos entonces... Aqui está a dar outra vez exatamente a mesma possibilidade. Marcar mais a sobrancelha, se a cliente assim o desejar, para ficar num tom mais escuro como o cabelo. Então aí vai aplicar a tinta mais escura, que é o castanho rojizo, que é uma tonalidade mais chocolate, como ela estava a explicar, e seria 30% desta tonalidade mais escura, com depois o castanho claro 70%, só para lhe dar realmente um bocadinho de tonalidade mais escura. Se fosse o inverso, já iria fazer o marrom cinza, que é um tom mais claro, com o castanho claro, e aqui estava a dizer 50%, 50% cada? 50, sí, si quisiera si quisiera una tonalidad más neutral, sí, lo mezclaríamos en el mismo porcentaje. 50%, exatamente. ¿Sí? Okay. Vale, vamos ahora por la cuarta. La cuarta es más fácil. ¿Por qué? Porque yo en sí el tono que quiero predominar es el claro, pero si os fijáis en su raíz, tiene una raíz muy ceniza. Entonces, decirme qué tonalidad a ella le aconsejaríamos entonces. Então. Louro, castanho claro. Castaño claro, ¿y qué tono más? E louro, eu não sei o nome das tintas. Mas então mas qual seria o tom mais que achava mais para por exemplo, como a anterior, mais para o chocolate ou mais para o cinza? Poderíamos exatamente, mais para o cinza, o castanho claro, por exemplo, com um marrom cinza, talvez. O bien un castaño claro, por ejemplo, con un gris taupé. O gris taupé, exato, sim, seria ainda mais claro, uma tonalidade mais clara, exatamente. Exacto. Venga, vamos a la quinta. A Beyoncé. ¿Qué le pondríamos a Beyoncé? Detectar bien la tonalidad de su tez. Si es cálida o fría. Oh, Gisela, Sim. cálida, o que É quente. É o tom mais quente ou mais frio? Certeza, pronto. O tom mais frio ou mais quente? É mais quente. Más cálido. Más cálida, perfecto. Entonces, si es cálida, ¿qué tonos le aconsejaré yo a Beyoncé para que sea lo más parecido a su tono natural de pelo? Un castaño. O castanho. ¿Cuál sería el castaño para vosotros, Gisela? O castanho marrom. El marrón ceniza sería. El marrom, solo marrom, con Ajá. un marrom ceniza o penso que sim, ou um rojizo, o chocolate. Muy bien.
Justo los tonos que habéis dicho, genial. Muy bien, vamos a por más. Otra modelo. Gisela, peça a ela só para voltar para trás a outra tela. por Puedes favor. volver? Isso, gracias. Só Neste para... caso será o castanho escuro, não é? Portanto o marrom, como ela estava a dizer, depois seria o marrom rojizo, que é o tom acastanhado, ou então com o marrom ceniza, o marrom cinza. Lá está mais uma vez, para marcar mais se fosse com o castanho rojizo, o tom achocolatado, ou se fosse para marcar um bocadinho menos, já iríamos buscar o marrom cinza. Fazer Certo. a mistura ou com um ou com outro, sempre com o castanho. E depois iríamos a percentagem ou de 30% castanho escuro ou 70% consoante o querermos marcar mais ou menos. Ok? Certo. Sim. Vale. Perfecto. Siguiente. É para continuar. Sim. Aqui também um castanho mais ruivo. Então seria, neste caso, um castanho claro. Ujú. ¿Solo o lo mezclaríamos con alguno? Com um marrom cinza ou talvez um marrom um gris topé? Não, neste não tenho bem a certeza. Este tem um bocadinho de ruivo também. Talvez o castanho rojizo? Un castaño rojizo con un castaño claro para potenciar ese tono cobrizo, o bien lo que habéis dicho vosotras al principio, si el cliente quisiera una ceja más natural, pero que no se acertara con el color del cabello, un marrón ceniza. Exato. ¿Sí? Genial, chicas, muy bien. Como reparam, nós usamos muito este castanho rojizo com e também o gris topé e o marrom ceniza. Todos estes três tons acabam por depois se conseguir misturar com outras cores para ir buscar o tom mais correto para a cliente. ¿Sí? Sim. Próxima. Siguiente. Isto é mais um cinza. Exato. Marrom ceniza com Talvez um... castanho claro, talvez, Sí. ¿no es? ¿Vale? O bien también, ¿veis que su tono en sí del cabello, la raíz, es muy, muy ceniza, muy grisácea? Sí, Podríais ayudaros del gris taupé, sí. ¿vale? Más que del marrón ceniza, pensar que el marrón ceniza es un tono muy cálido. Y si yo lo mezclo con el castaño claro, serán dos tonos muy, muy cálidos. Pois, Entonces, enquanto que o gris topé já é mais neutro. neutral, exacto. Exato. Si yo a ella le mezclara un castaño claro con un marrón ceniza, la ceja tendería a una tonalidad muy, muy cálida, muy dorada. En cambio, si yo le neutralizo con un tono neutral, como es el gris taupé, me quedaría ese tono exacto que tiene la ceja, que es el gris más ceniza, pero tirando a claro porque lo estoy mezclando con un castaño claro. Exatamente. ¿Vale? Muy bien. Siguiente. A última, então. Aqui é um castanho. Marrom, Marrón, ok. com mais algum? Provavelmente sim. Se calhar o tal tom achocolatado, que percebo que não entenda o nome, Eu mas é ainda o não castanho decorei. rojizo. Pois, O castanho rojizo. Mirad cuántas opciones tiene esta chica. Un castaño rojizo, muy bien, porque hemos dicho que aplicado solo sería un tono chocolate. Podríamos aplicar un gris taupé porque es un tono neutral que le quedaría un tono hay un tono maquillaje, un tono topo. O bien podríamos mezclar el marrón, pero como es una tonalidad muy fría y ella, la chica, es muy cálida, lo neutralizaría con un porcentaje del castaño claro. Ah, sim, sim. ¿Vale? Neste caso seria 70% de marrom, castanho, e 30% de castanho claro. Exacto. Muy Vale. bien. Sim. Perfecto. Siguiente. Ah, é um louro.
¿Alguno Castanho más? claro con... Pensar que el castaño claro, fijaros en la base de tono que tiene. El castaño claro tiene como base amarilla. Por lo que si yo le aplico a esta clienta solo el castaño claro, le quedará la ceja dorada. Então, Entonces, qualquer coisa coqueto con cinza. el Cristal P. Muy bien. Cristal P, Muy exatamente. bien, Tania. Genial. Siguiente. Aqui, aquele castanho ruivo. Castanho rojizo. Muy bien. ¿Alguno É. más? Com um louro ou um castanho claro. Um Cristal castanho. P. Mirar. Tenéis o el gris taupe con el castaño claro, como bien has dicho, Tania, o bien el marrón ceniza solo, porque el marrón ceniza, recordar que lo hemos dirigido a personas castañas así oscuras, como sería el caso de ella. Sí. ¿Vale? Siguiente. Um preto misturado com mais claro, não sei. E já, normalmente os negros não usamos para a sobrancelha. Exacto. El negro para cejas sería el grafito, para que... Exatamente, exatamente. ¿Vale? Para, Sería un negro ceniza, para que me entiendas. é porque o grafito vai sempre buscar as tonalidades mais escuras, além dos cinzas, vai buscar também o tom mais escuro. Portanto, aqui, em vez de irmos para o negro, iríamos logo para o grafito, para substituir, neste caso, o tom negro da tinta negra. Ok. Seria misturado com... Então, Gisela, não percebi. Não usam um negro? O negro não pode ser misturado com um grafito? O negro normalmente não usamos na sobrancelha, porque marca demais e é um tom demasiado frio e... Não, mas misturado com mais algum, não? Nesse caso vai substituir com o grafito. Em vez de usar o negro, para as sobrancelhas vamos excluir sempre os negros. Ok. E passamos, quando queremos uma tonalidade mais escura, ou vamos para o castanho, se for o caso de procurar tons mais acastanhados. Neste caso, como é um tom mais escuro, iremos procurar o grafito. Sim. A Aida disse castanho escuro. Pronto, neste caso pode fazer a mistura o grafito com o marrom. Sí, perfecto. Tenéis la opción de poner un grafito, tenéis la opción de poner un marrón, porque recordar que el marrón es un tono frío y tiene como base un verde, por lo que es un tono muy, muy oscuro. O en caso de que el cliente tuviera esa tonalidad de pelo, pero la ceja muy poco pobladita, con muy poco vello y quisiera simplemente, Gisela, un efecto maquillaje, contaríamos con el gris taupe solo. Solo, só com o gris taupe. Sí, en caso de que quisiera un efecto maquillaje, un efecto sombreado, como si se... Mais natural, un efecto más natural. Exacto. Y el siguiente se me ha destapado porque no sé por qué van juntos, mirad. Así que, o sea, me he delatado. No tem problema. Pero para que veáis la tez de la modelo con los colores añadidos, escogidos. Então, o castanho rojizo, certo? Castanho claro. E Exacto. depois é o marrom cinza ou o gris taupe? Não consigo Marrón perceber. ceniza. Marrom ceniza, ok. ¿Sí? Sí. Vale, vamos a enseñaros ya para finalizar algunos servicios realizados con su respectivo tinte para que podáis asociar un poquito la modelo escogida con el tinte escogido para nosotras. Exato, vai mostrar alguns exemplos já realizados e verem realmente a tonalidade que dá no próprio pelo. Perfecto. Mirad, este sería el gris taupe aplicado solo. Mirad qué efecto tan natural. Es un tono súper natural. Aquí tendríamos una mezcla del 50-50 de un castaño claro con un marrón ceniza. Aquí tendríamos un 70% del marrón ceniza con un 30% del castaño claro. Si os fijáis, al anterior era un 50-50, por lo que el tono se había completamente neutralizado. En cambio, si yo pongo más del marrón ceniza y menos del castaño claro, se me potencia mucho más oscura la ceja. Exatamente, fica sempre bocadinho mais escuro. ¿Vale? El grafito, que si te fijas, Tania, sería el negro para cejas.
Sería un Dá negro o tom ceniza. escuro. Consegue ver, Tânia, realmente que o tom grafito vai dar sempre aquela tonalidade mesmo mais escura, por isso é que nunca vamos usar os negros, mas sim substituir por este grafito que consegue ir buscar essas tonalidades escuras. Exacto, y si nos fijamos a esta clienta, podríamos incluso haberle puesto un marrón solo a ella también le hubiera quedado muy bonito. Fijaros en el antes y en el después. Su antes es una tonalidad súper ceniza. Tenía el vello bastante grisáceo. Sim. El castaño rojizo, que si os fijáis en la tonalidad, es un tono chocolate, perfectamente. Un 30 de gris taupé y un 70% de castaño claro. Fijaros que para que no me quedara la ceja dorada, se ha neutralizado con un pequeño porcentaje del gris taupé. Exato, que vai já buscar um bocadinho mais o tom acastanhado. Mas estas sobrancelhas têm aquele lift. O alisamento de sobrancelhas, sim. O brown lamination. Foi feito o processo todo completo, primeiro. Sí, todas las fotos, Gisela, llevan ambos servicios, ¿eh? Exatamente, sim. 50-50 para neutralizar el tono. Conseguem ver realmente, com estes exemplos, conseguem ver perfeitamente o efeito que nós podemos dar com o alisamento de sobrancelhas. Sim. Porque conseguem ver neste exemplo que está agora na tela, como realmente a sobrancelha da cliente é super fina, porque todo o pelo desce no mesmo sentido, e quando é feito o alisamento conseguimos lhe dar um corpo mais alto e fica logo com uma sobrancelha totalmente diferente, além da própria cor que vamos aplicar, não é? Mas só o alisamento já lhe dá um efeito totalmente diferente, muito mais trabalhado, não é? Um design que vai favorecer imenso o rosto da cliente. Deixem-me só ver aqui, está aqui a perguntar a Aida, uma questão quanto ao alisamento de sobrancelhas, usam a cola para fixar o pelo. Não, Aida, eu penso que não deve ter assistido à formação anterior, pois não? Foi há 15 dias atrás, no dia 15. Não conseguiu assistir a essa formação. Não recebeu o link. Ok, mas não se preocupe, Aida. Gisela, hoje deve ter acontecido a mesma coisa, como mandaram primeiro um link e depois substituíram por outro, se calhar pode haver pessoas que não tenham se apercebido. Pois, não, mas assim, a grande maioria das clientes já nos respondeu que sim, algumas disseram que não podiam vir, por isso penso que não seria por aí. De qualquer das formas, Aida, como eu estava a dizer, não se preocupe que depois, entretanto, já será publicado o vídeo da gravação da formação, dessa formação do alisamento e pintura de sobrancelhas, e que também tem o lifting, e entretanto nós lhe passamos o link para poder ver toda essa formação e já lá já vai conseguir perceber como é que é feita a parte do alisamento de sobrancelhas. Se entretanto tiver alguma dúvida, depois é uma questão de falar comigo ou diretamente com a Vânia, mas se não, pode falar diretamente comigo e eu tiro-lhe todas as dúvidas que necessitar em relação a isso, está bem? Perdonar, Gisela, que aquí es San Pedro y en San Pedro siempre tiran petardos. No há problema. Vale, otro ejemplo, un 70% del gris taupé y un 30% del castaño claro. Si os fijáis en sí del castaño claro, parece que no tenga nada, pero si hubiéramos puesto el gris taupé solo, le hubiéramos oscurecido mucho, por lo que se ha neutralizado con un poquito del claro para no oscurecer tanto la ceja. Exatamente, para não dar o efeito tão escuro, houve a mistura dos 30% de castanho claro, exatamente. Perfecto. Outro exemplo. Ai. Desculpa, entretanto também aproveito que a Aida há um bocadinho estava a falar em relação a isto, não só vos depois envio o link da formação anterior, como depois também vos posso passar toda esta informação que está a ser mostrada agora a vocês que assistiram à formação, para também relembrar e vocês poderem tirar as vossas notas e ficarem a estudar um bocadinho mais sobre isto, está bem? Obrigada, sim, isso dá jeito. Sim, eu depois... A Gisela estava a dizer que ia partilhar a outra formação do lifting. Sim. Mas no YouTube?
Sim, em princípio iremos pôr, porque como é um vídeo com muito peso, não conseguimos mandar por e-mail. Penso que em princípio não devemos estar a conseguir enviar por e-mail por ser muito grande, por isso devemos pôr na nossa página, a página da Cospro do YouTube, e depois vos passamos o link, está bem? Ok. Pois é, porque, por exemplo, a minha funcionária está a trabalhar, não pode estar a assistir, não é? Pois, exato. Dava jeito ela também Sim, ver. para depois poderem ver. Sim, sim, depois, assim que nós tivermos isto tudo compilado, mesmo esta formação de hoje, a colega está a gravar, e depois nós também podemos vos passar esses 2 links, ela vai nos mandar para nós, e nós depois já tratamos de vos fazer chegar toda essa informação, está bem? Ok. Gisela, eu já consegui ligar o áudio. Olá, Aida. Peço desculpa, é que eu estou de férias e no sítio onde eu estou a internet falha Claro, muito. não tem mal, não tem mal. E obrigada por assistir, mesmo estando de férias, e já agora umas boas férias. Terminam hoje, por isso. Pronto, que tenham Não, corrido bem. há 15 dias não recebi mesmo o link. A minha colega, a Susana, assistiu à Exato. formação, mas eu não recebi mesmo o link. Até tivemos a fazer pesquisa, podia ter ido para o SPA. Algum erro, pois. É que eu não Pronto. recebi, fui eu que enviei os links, Sim. e eu não recebi nenhum erro de nenhum e-mail. De Ok. todas as coisas eu não recebi nenhum erro. E pronto, depois como também a colega, neste caso a Vânia, também perguntou e tudo isso, realmente achei estranho não terem recebido. Mas pronto, não se preocupe que nós depois fazemos chegar direitinho, e depois já pode ver, e depois Ok. já sabe que se tiver alguma dúvida, liga diretamente comigo, está bem? Sim. Isto de vez em quando eu saio e entro na formação porque, como lhe digo, a internet Está a falha. falhar, não se preocupe, não se preocupe. Tá bem? Obrigada. Obrigada. Perdonar. No, no te preocupes. Mirar, este es el gris taupe aplicado solo. ¿Vale? Já conseguem ver realmente a tonalidade do topé. Sí, muy natural, un efecto muy maquillaje. ¿Vale? También, además, podéis jugar con el tiempo de exposición, es decir, si alguna clienta no quiere la ceja muy marcada, no se lo dejaríamos los 10 minutos en total, sino que podríamos jugar y reducírselo a 10, a 7, por ejemplo. Exato, exatamente. Além de jogarem com estas misturas de cores, e depois a percentagem, 70-30 ou 50-50, podem também jogar com o tempo da exposição. Portanto, se não quiserem chegar a marcar realmente a tonalidade no máximo, por norma, o tempo da exposição são 10 minutos quando fazemos a seguir ao alisamento, em que nós fazemos o alisamento e de seguida vamos fazer a pintura, e só necessitamos de 10 minutos de pausa para que a tinta pigmente a totalidade. Se vocês realmente não quiserem chegar ao máximo da cor, portanto este gris topé, vocês estão a ver que aqui está aos 10 minutos, mas se quiserem uma tonalidade ligeiramente mais clara, podem deixar, em vez dos 10 minutos, só 5 ou 7 minutos, por exemplo. Ok? Vamos a un 70-30, más tonalidad de gris taupe y un 30% del castaño claro. Un 50-50, neutralizando ambos tonos, mirar el antes y el después. E aqui também o efeito do alisamento, mais uma vez, conseguem ver realmente a diferença que faz no desenho da sobrancelha. Porque se repararem, este trabalho do alisamento não nos serve só para endireitar realmente os pelos que estejam mais desorganizados, mas fazer realmente esta abertura do pelo e dar mais esta forma à sobrancelha, conseguem jogar muito com o trabalho do alisamento, que fica ótimo, porque conseguem trabalhar consoante aquilo que necessitam, se é dar uma altura maior à sobrancelha, se é colocá-la mais direita e não mexer muito no aspecto da sobrancelha. Portanto, vão fazer um serviço muito personalizado para cada cliente, não só esta fase do alisamento, como também a cor que vão escolher. Por isso é que é tão importante nós sabermos escolher realmente o tom mais perfeito para a cliente, não só jogar com as misturas, como também com os tempos, como estávamos a falar agora, não é? Posso fazer uma pergunta? Sim. Quando nós fazemos esse serviço na sobrancelha, por exemplo, na pestana, eu noto que descolora um bocadinho a pestana.
o É processo. normal porque o neutralizante tem um pH alcalino e é normal que descolore ligeiramente o pelo. Por isso é que é muito importante fazermos sempre a pintura, seja na pestana, seja na sobrancelha. Já Ai, para... na sobrancelha acontece o mesmo, então. Sim, sim, porque nós vamos trabalhar também com o gel da permanente e neutralizante para dar a forma, para fazermos o alisamento de sobrancelhas, será feito sempre com esses dois produtos também. E é natural que note, há clientes que vai notar mais, há clientes que vai notar menos, mas que realmente baixa um bocadinho e descolora ligeiramente o pelo, e por isso é que é muito importante nas pestanas e na sobrancelha pintar sempre de seguida com as tintas. Não só por isso, mas como a colega também referiu ao bocado quando estava a fazer a apresentação, todas as propriedades hidratantes e regeneradoras que a tinta tem, não é? Todas aquelas propriedades que nós vimos, ou a queratina, o óleo de argal, ou a vera, que lhes vai dar sempre também um reforço ao pelo. Então não convém fazer o lifting sem pintar. É porque antigamente, eu já trabalho com vocês há muitos anos, Exato. e antes nós fazíamos a permanente de pestanas e havia a opção, a pessoa podia Sim, pintar ou não pintar. sim. Então, neste caso, não convém ter essa opção. Neste caso aconselhamos sempre a fazer a pintura depois, não só para colmatar essa situação que pode acontecer em algumas clientes que seja mais visível e outras não, o ficar ligeiramente descolorado a cor, mas para dar essa tonalidade desculpa, para podermos intensificar mais a cor da sobrancelha, da sobrancelha e da pestana, e principalmente esta hidratação que a tinta agora tem, porque antigamente não tinha, e agora sim, já há uns anos para cá, que a tinta está formulada com estes ingredientes para hidratar e fortalecer o pelo. Ok, obrigada. Mirad, un 30% de gris taupé y un 70% de castaño claro. En este caso hemos añadido esa mezcla también para cubrir perfectamente la cana. Mirad las canas que tenía el cliente y nuestros tintes cubren perfectamente la cana del pelo, ¿vale? As canas é as brancas, portanto, como ela estava a dizer, era Sim. realmente que a tinta cobre muito bem as brancas dos pelos das clientes. Como podem ver aqui, realmente no antes tinha bastantes brancas e agora, depois de pintado, está perfeito. Hoy 70-30, más porcentaje de castaño claro y menos de gris taupé. Un 50-50 para neutralizar ambas tonalidades. Y el marrón ceniza solo. ¿Sí? Fijaros en el antes y el después. El tono de después es perfectamente el mismo tono de su raíz. Exatamente. ¿Vale? Conseguem ver que o nome dele é um marrom cinza, realmente que acaba por dar um tom não muito acastanhado, mas sim vai buscar os tons mais acinzentados e mais escuros que a cliente tem. Uhum. Às vezes a gente pelo nome pode nos dar a parecer que realmente é um tom totalmente diferente e não é? Conseguem ver realmente depois o tom final que dá. Perfecto, pues estaríamos con la formación de hoy. No sé si queda alguna duda pendiente. Si no, ya sabéis que podéis poneros en contacto directamente con Gisela, bueno, con el distribuidor, ya que nos hace llegar todas las dudas. Y cualquier cosita, recordar que también en el perfil de Instagram de Tuya tenéis muchos vídeos colgados de servicios o de servicios simultáneos. Y de todos modos, ya sabéis que cualquier pregunta que tengáis os podéis poner en contacto con nosotros. Sim, a colega também estava a dizer, penso que vocês também já sabem disso, não sei se estão a seguir ou não o Instagram da Tuya, mas é como ela estava a dizer, tem imensos vídeos que vocês conseguem ver também este serviço e em conjunto, tal como ela estava a dizer, a formação que nós fizemos no dia 15, claro que acaba por ter uma explicação mais personalizada e mais profunda, digamos assim, mas nos vídeos do Instagram também tem exatamente a mesma situação que nós fizemos no dia 15, em que faz a parte do lifting com a pintura e ao mesmo tempo estão a fazer o alisamento da sobrancelha também com a pintura e finalizar
com o lash filler efeito Botox. Portanto, também conseguem facilmente ver no Instagram da Tuia, no IGTV estão lá imensos vídeos que vocês conseguem ver exatamente esses serviços, está bem? Não sei se têm mais alguma dúvida, se para já ficaram com tudo esclarecido. De momento agora não tenho. Vai surgindo, não é? Quando nós Claro. tentamos trabalhar é que vai surgindo. Claro. Pronto, de qualquer das formas, agora nós vamos ficar com esta formação também gravada, inclusive todo esta apresentação que foi feita, eu depois também faço-vos chegar. E alguma coisa vocês também perguntem, estudem um bocadinho esta parte realmente das cores da tinta que veem, que é bastante interessante e que dá para fazermos um serviço muito, muito personalizado para cada cliente, que acho que isso cada vez mais as clientes gostam desse mimo e que gostam depois o resultado final que fica muito adaptado a cada uma delas, não é? Vejam tudo isto, depois eu vou-vos fazer chegar toda esta informação. E alguma dúvida que tenham, por favor liguem ou mandem mensagem, falem com a vossa vendedora ou diretamente comigo, está bem? Ok. Perfecto. Obrigada. Pues muchísimas Obrigada gracias a todas, obrigada e continuação do resto de bom dia e até à próxima. Até à próxima. Obrigada. Obrigada, Deus, obrigada.